El bautismo en aguas, por Milton A. Granados. El poder de las aguas. Número 1. Las aguas salvaron al pueblo de Israel de la ira de Faraón. 1 Corintios 10:1 al 5. 1 Corintios 10:1. Nuestros padres, verso 2, todos en Moisés fueron bautizados en el mar. Fueron bautizados en el mar y salvados por las aguas. El poder de las aguas. Número 2. Las aguas salvaron a Noé y su familia. Además sepultaron el pecado y al mundo pecador. Las aguas limpian la tierra y salvan. Primera de Pedro 3:20. En los días de Noé fueron salvados por agua. Salvación por agua. Primera de Pedro 3:20. 8 fueron salvados por agua. Los judíos adoptaron el uso de los baños públicos a tal punto que se prohibía a un erudito o estudioso judío vivir en una ciudad donde no hubiera por lo menos uno de ellos. Queda claro que los judíos veían en el agua un agente purificador de cualquier tipo de contaminación o inmundicia carnal producida por el pecado propio o ajeno. La magia de los lavamientos de agua. Nuevo comentario bíblico, página 649. Las prácticas judías en cuanto a las abluciones ceremoniales son cuidadosamente explicadas. El Talmud hace referencia a mojar hasta la muñeca como una ablución o una limpieza menor. Sumergir hasta la muñeca, o sea, introducirla toda como una ablución o una limpieza mayor. Entre más se sumergía el cuerpo en el agua, más limpio se estaba. Estas reglas eran ampliamente observadas y no tenían el propósito de limpiar desde un punto de vista higiénico, sino de remover la contaminación ceremonial o de pecado del cuerpo a través del agua. Hubo ocasiones en que los escribas dieron más valor a la tradición, prefiriendo, como muchos hacen hoy todavía, el ritual religioso a lo que es íntimamente moral y espiritual. Las abluciones o lavamientos judíos. Nuevo diccionario de la Biblia, editorial Univit, página 10. Baño ceremonial con propósito de purificación para participar en el culto. No debe entenderse con sentido higiénico, puesto que antes de las abluciones todo el cuerpo debía estar limpio. Las abluciones debían hacerse preferiblemente en aguas vivas, esto es, corrientes como un río, un manantial o en el mar. Limpiezas a través del agua se podían hacer en un cuerpo de agua de ciertas dimensiones, siempre que las mismas hubieran sido traídas de manera natural, no extraídas. Las abluciones podían ser por inmersión. Agua, símbolo mágico de purificación. Cuando Dios se iba a revelar al pueblo en el monte Sinaí, este debió bañarse y lavar sus vestiduras. Éxodo 19:10 al 11. Si una persona por cualquier razón se contaminaba, bañarse era signo de purificación. Levíticos 14:8. El agua limpiaba de pecado. Queda claro que los judíos fueron educados para ver en el agua un agente purificador de cualquier tipo de contaminación o inmundicia carnal producida por el pecado propio o ajeno. Los judíos adoptaron el uso de baños públicos a tal punto que se prohibía a un erudito o estudioso judío vivir en una ciudad donde no hubiese por lo menos uno de ellos. Principio del bautismo en aguas judío. Es en este contexto de creencia hasta cierto punto mágico que el Señor se vale de este símbolo para ordenar a Juan establecer el bautismo en agua. Juan señaló que había uno, el cual sin tardanza traería el verdadero y real bautismo, ya no de agua, sino por el contrario de fuego, pero no cualquier fuego, sino el que viene del Espíritu. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Alabado sea el Señor. Pero, hay un pero el que viene tras de mí,
Él los bautizará a tiempo futuro en Espíritu Santo y fuego. Mateo 3:11. Pero el que viene tras mí, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. La idea de un doble bautismo no fue bien entendida por algunos israelitas que preguntaban a Juan: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo? Juan 1:25. Esta práctica bautismal de Juan, unida al arrepentimiento, solamente tuvo como objetivo aliviar la conciencia del pueblo en la esperanza verdadera de una promesa realmente purificadora en la sangre de Cristo. Nunca tuvo como intención de aprobarle ningún poder salvífico o poder limpiador milagroso al agua. Antes, por el contrario, el propósito fue sacarles de su creencia al mostrarles la diferencia de lo simbólico a lo real y eterno. El bautismo de Jesucristo, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Marcos 10:39. Es importante notar que Jesús en su ministerio terrenal no bautizó en aguas, y esto puesto que su misión sería impartir el único y auténtico bautismo con el cual por su espíritu hemos sido sepultados y resucitados con él. Romanos 6:4. Fue de este bautismo que Jesús habló cuando dijo: y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Marcos 10:39. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. 1 Corintios 12:13. El bautismo en aguas y el testimonio de Pedro. Todas las religiones del mundo bautizan, pero ¿cuántos conocen su verdadero significado? Los creyentes judíos seguían creyendo que el agua era la que lavaba sus pecados. Entonces Pedro, después de 32 años de ministerio, se recuerda y les confiesa su olvido, aclarando con ello algo muy importante. Y cuando comencé a hablar, dice Pedro, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también. Entonces me acordé de lo dicho del Señor, por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Pedro se acuerda. Alabado sea el Rey. El bautismo en aguas, dice Pedro, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. No limpia el pecado, dice Pedro, es una aspiración. La confesión del apóstol Pablo. Pablo también confiesa y dice: el bautismo es solo dado por Cristo. Número 1, 1 Corintios 1:17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Número 2, para quien no es judío existe un solo bautismo. Efesios capítulo 4, verso 5, un Señor, una fe, un bautismo. Número 3, confesiones del apóstol Pablo, el bautismo en el cuerpo de Jesús, con quien hemos sido sepultados y perdonados. Ese es el bautismo. 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. La gloria de Dios o de los hombres. Hebreos 10:9, y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. En cuanto a las abluciones en agua, en Hebreos 9:10 se usa el término abluciones, traduciéndose también como bautismos. En Hebreos 6:12 nos exhorta a no poner nuestra confianza en el símbolo y avanzar hacia la perfección de lo verdadero. No podemos poner la confianza en lo simbólico, sino en lo eterno. Juan 12:42. Juan 12:42. Con todo esto, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que de Dios. Principio del bautismo en aguas. Por Milton A. Granados. Ministerio del Evangelio eterno, del principio y fin de los siglos.